Muchas gracias por estar acá. Vamos a empezar de una vez con la presentación. El webinar se llama Consumo de alcohol, ¿qué hacer en el ámbito laboral? Y bueno, para iniciar, vamos primero a generar algunas definiciones, ¿verdad? Nos dice la Organización Mundial de la Salud que el alcoholismo, ¿verdad? Que es como comúnmente lo conocemos, no es simplemente un consumo de una sustancia o una bebida, ¿verdad? Sino que es un trastorno que es crónico y recurrente de la salud y que se clasifica como una enfermedad porque tiene manifestaciones tanto físicas y psicológicas que va generando una dependencia, ¿verdad? A nivel físico, a nivel neurológico, va generando la necesidad del uso, ¿verdad? Y además va deteriorando esta capacidad de la persona de controlar este consumo, ¿verdad? Generando tolerancia, generando mayor necesidad del consumo de la misma. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud establece claramente que es un problema de salud pública de gran relevancia, dado que se involucra con otro tipo de enfermedades, perdón, con otro tipo de enfermedades y también con situaciones de accidentes. También el Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades, ahorita en su versión 10, ya están con la versión 11, pero la 10 es la que manejamos todavía acá en IAFA, nos dice que es una enfermedad crónica producida por el consumo incontrolable de las bebidas alcohólicas que interfiere en la salud física, mental, social y familiar, y así también con las responsabilidades laborales, ¿verdad? Entonces, ve cómo se amplía el concepto no solo a la persona que consume, sino a su ambiente, ¿verdad? A su ambiente familiar, a su ambiente de estudio, de trabajo, inclusive la comunidad. Permiso. Siguiendo desde las definiciones y conceptos del 6E10, debemos de hacer la diferencia entre un consumo nocivo y una dependencia. Ambos ya son diagnósticos. ¿Qué significa esto? O sea, ambos ya hay una alteración en el organismo, ya hay una afectación en la persona, principalmente en la parte física. Entonces, desde el uso nocivo, nos dice que es un patrón de consumo de una sustancia psicoactiva, en este caso el alcohol, que causa daño en la salud, ¿verdad? Este daño puede ser físico como mental. Entonces, por ejemplo, con el alcohol, una persona que consume licor fines de semana, pero ese fin de semana consume mucho licor y ya el lunes anda con dolor en la boca del estómago, se le inflama el estómago, le da diarrea, eh, va al médico a hacerse un chequeo y aparece con el colesterol o los triglicéridos muy altos asociados a este consumo, o inclusive que tenga alteración de sus pruebas hepáticas, que su hígado ya se ve comprometido por este consumo, sin tener una dependencia, sin tener una necesidad física del licor, pero sí con alteraciones asociadas al licor. Pero también desde la parte mental está muy relacionado el consumo de licor con algunos trastornos a nivel psiquiátrico, como son las depresiones o como son los trastornos de ansiedad. Por otro lado, en este consumo nocivo, a pesar de esas situaciones, la persona se mantiene en consumo, ¿verdad? Y entonces por eso hablamos de un consumo nocivo.
En cuanto a la dependencia, ya es el diagnóstico donde nos habla de que la persona tiene poca capacidad o nula capacidad de controlar el consumo, ¿verdad? Y estas características las debemos de revisar en un periodo no menor a 12 meses, un año, o si el consumo es exageradamente compulsivo, en 3 meses podemos también hacer este diagnóstico dependiendo de los criterios que voy a nombrar a continuación. Entonces, nos habla de un fuerte deseo, una sensación de compulsión al beber alcohol. Esto quiere decir que la persona está normal, tal vez un viernes después de trabajar decide salir con compañeros, pero esta persona se desespera por ir a consumir o está ansiosa de que termine la hora del trabajo, su horario, para ir a consumir. Y cuando empieza a consumir, no para, ¿verdad? Tiene un consumo compulsivo, generalmente de los que toman 2, 3, 4 cervezas y no ha pasado ni una hora, ¿verdad? Y tiene un consumo donde ya no logra parar el mismo. Bueno, ese sería el siguiente criterio, ¿verdad? La dificultad para controlar la conducta al beber, tanto en el inicio, la finalización y el nivel de consumo. Entonces era más o menos lo que decía en el ejemplo, ¿verdad? Que no puede sostenerse para iniciar el consumo, ¿verdad? Muchas personas inclusive priorizan ir a consumir antes de otras cosas o pueden dejar ocupaciones o cosas importantes que hacer por irse a consumir. No logran parar, ¿verdad? En el momento que en esta reunión de compañeros todos deciden que ya van para la casa, esta persona sigue consumiendo, probablemente se queda o se lleva licor para la casa o se va para otro lugar. Y también los niveles de consumo, la cantidad, y no solo la cantidad, sino también en los porcentajes de consumo. Ya a nivel fisiológico, y este es el siguiente criterio, las personas después de consumir de esta forma incontrolable van a presentar un síndrome de supresión en la reducción o en el cese de ese consumo. Y este síndrome de supresión se presenta desde síntomas físicos hasta síntomas más psíquicos, ¿verdad? Desde la parte física podemos ver a la persona con sudoración, con náuseas, con vómitos, la agitación, con temblores, que llamamos tremor. También desde la parte psíquica muy ansiosos, muy como muy alertas, inclusive como con crisis de pánico, con miedos, miedos nocturnos, el insomnio como tal, e inclusive depende del síndrome de supresión, pueden tener momentos con delirio tremens, donde hay alucinaciones, donde hay delirios, están viendo cosas que no están, una historia en la que realmente no está pasando, ¿verdad? Y esto suele disminuirse o estabilizarse con una sustancia similar, ¿verdad? Que sea un depresor del sistema nervioso central. Entonces, generalmente las personas en consumo ya tipo dependencia, lo que hacen es volver a consumir para disminuir o eliminar estos síntomas y a nivel clínico, a nivel farmacológico, usamos un tiempo corto, un periodo corto con benzodiazepinas, que también es un depresor del sistema nervioso central, para aplacar esta sintomatología. Y pues el criterio de tolerancia que les decía, ¿verdad? La persona necesita cada vez más cantidad
mayor frecuencia y mayor porcentaje de alcohol para sentir los efectos producidos originalmente. Entonces, algo que antes una persona podía tomarse una o dos cervezas y sentirse satisfecho, necesita ahora tomarse la caja entera de cervezas. Y no solo eso, sino que antes solo tomaba cada vez que pagaban, cada quincena, se tomaba dos cervezas. Ahora vemos que su consumo es más frecuente y puede llegar a ser diario y de todo el día. Y entonces, este efecto que antes era con menores cantidades, cada vez necesita más cantidad para poder generar este efecto y el efecto de la sustancia cada vez es más corto, ¿verdad? Eh, Otro de los criterios que es importante es que cuando va evolucionando la persona en estas situaciones, abandona progresivamente otras fuentes de placer o otros intereses, ¿verdad? Aquí incluyendo la parte recreativa, los hobbies, deporte, actividades con familia, con la pareja, etcétera, pero también otras actividades de interés como es el estudio, como es en el trabajo también. Entonces, ya van disminuyendo sus actividades, sus deberes no los cumple completos, probablemente hay ausencias más frecuentes al trabajo y esto porque necesita mayor tiempo para consumir, ¿verdad? Porque no logra parar, pero también necesita mayor tiempo para esa recuperación. Algo importante es que cuando la persona ya tiene una dependencia de larga data, esta tolerancia puede generarse una tolerancia inversa, donde más bien por la afectación ya orgánica, la afectación a nivel hepática, poca cantidad de licor puede generar muchísimos síntomas. Entonces, puede ser que ya se tome solo un trago y está completamente ebrio, pero esto es porque ya su metabolismo y su hígado ya están muy afectados, entonces la absorción del alcohol como tal es muchísimo mayor. Bueno, y entonces vemos acá que existen factores de riesgo para generar un trastorno por el consumo de alcohol. Eh, no es lo mismo tener un consumo que es mal llamado recreativo, pero un consumo ocasional a un consumo nocivo o una dependencia. Estos dos que acabo de explicar están dentro de un trastorno, ¿verdad? Que es el trastorno por el consumo de sustancias, en este caso por el consumo de alcohol. Y bueno, hay varias situaciones, varios factores que pueden hacer que la persona genere un trastorno con el consumo. Y esto tiene que ver con las situaciones biológicas, la parte del medio ambiente y aquí también podemos hablar desde la parte emocional de las personas. En la parte biológica o genética, vamos a revisarlo ahorita más detallado, pero si hay una herencia a nivel de familia hasta un tercer grado. En el género, las mujeres tienden a generar más rápido una dependencia y también si hay alguna situación de un trastorno mental, también puede generar con mayor frecuencia una dependencia o un trastorno por el consumo de sustancias. Y la parte ambiental tiene que ver con en qué ambiente crezco, cómo es mi familia, si hay
que es permisivo el consumo de licor, si hay actitudes en la comunidad que son permisivas al consumo, que se empiece a consumir de forma temprana, que hayan situaciones de trauma o emocionales desde la niñez que puedan ser disparadores luego para un consumo. Y todo esto, el usar el licor, genera mecanismos a nivel cerebral que vamos a ver más adelante y al final termina generando una dependencia. Entonces, desde estos factores biológicos que comentaba, esa vulnerabilidad genética, se habla de que aproximadamente el 50% de personas que tienen un trastorno es porque tienen herencia. El abuelito, el papá, tíos, ¿verdad? Lo más cercano tienen una dependencia y no tiene que ser precisamente de la misma sustancia. No sé, que todas las generaciones son tabaquistas y una persona empieza a usar licor y empieza con todos los criterios que les comenté anteriormente y entonces genera la dependencia del alcohol. Probablemente no de tabaco o también, pero la vulnerabilidad fue hacia el consumo del licor. También nos hablan de que no es un determinante como tal, pero la influencia genética sí es muy importante. Y esto se dice porque estudios demuestran de que una persona puede tener esta predisposición genética, pero si se cuida su medio ambiente desde la niñez, hay menos riesgo de generar un trastorno por consumo. Y entonces, si hay una influencia importante, como decíamos, un 50% de posibilidad, pero si desde niño protegemos a las personas y vamos generándole herramientas para no consumir licor y no consumir licor de forma abusiva, entonces tiene menor posibilidad de generar la dependencia como tal. También se habla que cuando la persona ya generó una dependencia, hablamos de que es una enfermedad crónica, como lo decían las definiciones, tal como la diabetes, la hipertensión, el asma, etcétera. Y esto es muy importante entenderlo desde un ámbito laboral, entenderlo desde recursos humanos, desde una gestión humana, porque las personas que generan una dependencia están generando una enfermedad, están generando un trastorno, que tienen síntomas, que tienen posibilidad de recaídas y que necesitan un tratamiento. Y debemos de brindarle este tratamiento y la posibilidad de que asistan a sus citas, como un diabético va a sus citas control, o un hipertenso va a sus citas control, etcétera, ¿verdad? Y que pues también como un hipertenso pudo haber tenido una crisis hipertensiva y tener una recaída en su enfermedad, o un diabético hace una crisis desde su diabetes y se descompensa. Una persona que está ya con un trastorno por consumo de alcohol tiene riesgo a recaídas y esto es una descompensación, o puede que no haya una recaída física, un consumo como tal, pero emocionalmente sí. Y todo esto es importante conocerlo para poder actuar de la forma más adecuada. Bueno, y como decía antes, los antecedentes familiares aumentan el riesgo de trastorno. Esta parte de la edad del primer consumo es muy importante, dado que nuestro cerebro se va formando desde la parte más posterior, desde la parte occipital hacia la parte frontal.
Y en la parte frontal, en la corteza frontal, está lo que tiene que ver con el control de impulsos, control de emociones, toma de decisiones, la parte de concentración, memoria, etcétera. Entonces, si una persona empieza a consumir licor desde muy temprano, va a ir afectando este neurodesarrollo y va afectando el desarrollo de la corteza frontal, y la persona tiende a tener una corteza frontal más inmadura que hace que sea más impulsivo en sus conductas y que la parte emocional no esté tan bien desarrollada. Y esto es muy importante porque si lo vemos desde el ámbito social, que ya casi llegamos ahí, podemos pensar que en nuestro país la cultura es muy alcohólica, ¿verdad? Y que el consumo de alcohol es de los primeros consumos. De hecho, ustedes pueden ver en las encuestas del IAFA cómo el inicio de consumo generalmente es con alcohol y es más o menos entre los 13 y 15 años, ¿verdad? Y este neurodesarrollo se completa inclusive hasta los 25 y 27 años, ¿verdad? Ahí es más o menos la edad en que se termina este desarrollo. Entonces, estamos hablando que si un chico empieza a consumir licor a los 13 años, y lo hace como algo habitual de fines de semana a los 18 años y sale todos los fines de semana y se toma 2, 3, 4, 5 cervezas, empiezan a generar esta inmadurez, un desarrollo no adecuado y pueden tener todavía más conductas impulsivas y perdiendo esta capacidad de controlar el consumo como tal. También esto es desde la parte estructural del cerebro, pero también desde la parte química, el sistema de recompensa de dopamina se ve afectado. La dopamina es un neurotransmisor que hace que sintamos placer. Entonces, cuando hay liberación de dopamina, sentimos placer. Entonces, yo siempre digo, pensemos en algo que nos gusta mucho, una comida, una actividad, y esto nos genera sensaciones bonitas. Pero no solo las sensaciones, sino físicamente también tenemos algunas señales, ¿verdad? Si pensamos que nos gusta mucho algo de comer, hasta podemos tener salivación, o si pensamos en, no sé, la playa, que nos gusta mucho ir, entonces sentimos esa sensación de relajación, etcétera. Bueno, este es el sistema de recompensa normal. Sin embargo, cuando hay consumo de alcohol o cualquier otra sustancia, porque el sistema se altera igual, eh, existen estos refuerzos positivos donde el cerebro va a aumentar la cantidad de dopamina y otros neurotransmisores que van a hacer que se genere una concentración excesiva de dopamina. Y a ver, ¿qué es lo que sucede acá? Si en el sistema de recompensa yo libero dopamina y me siento con mucho placer, me siento muy feliz y antes no lo estaba, entonces el cerebro empieza a asociar estas emociones con el consumo. Por ejemplo, un adolescente, un muchacho de 18 años, no hablemos de un adolescente, un muchacho de 18 años, 20 años, va a una fiesta, su personalidad es muy tímido, casi no socializa, no conversa con las personas, va a una fiesta, toma licor, baila, cuenta chistes, hasta se liga una chiquilla. Entonces el cerebro va a asociar esa actividad y ese placer y esa felicidad con el consumo. Entonces, para una próxima actividad, el cerebro ya lleva ese patrón. Ya el cerebro dice, ok, para la próxima fiesta voy a tomar licor para sentir esto que sentí, y este estímulo cada vez va siendo mayor hasta generar estas concentraciones excesivas
y el cerebro decir, ok, esta es mi necesidad. La necesidad de liberar dopamina de forma excesiva, haciendo esto ya su normalidad, su posibilidad de equilibrio a partir de una concentración excesiva. Y entonces ahí es donde empieza a aumentar y generar esta tolerancia a la sustancia, ¿verdad? Desde los criterios que hablaba al principio. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando empieza a pasar el efecto de la sustancia y empieza a disminuir esta liberación de dopamina, el cerebro empieza a mandar, perdón, mandar señales diciendo necesito más dopamina porque ya está acostumbrado a esta concentración excesiva. Y aquí es donde se genera ese refuerzo negativo, generando esta tolerancia, ¿verdad? Ya no me dé menos de esto, más bien deme más. Y si usted me da menos de esto, dice el cerebro, entonces yo le empiezo a mandar señales para que usted me dé más. Y esas señales son los síntomas de un síndrome de supresión que también vamos a ver más adelante, donde son síntomas incómodos, son síntomas que generan sufrimiento. Y la persona de forma inconsciente, esto ya no es consciente, ya esto es a nivel de cerebro, a nivel químico, busca nuevamente el usar ya no buscando esa felicidad, esa dopamina como placer, sino para aliviar la molestia, para aliviar los síntomas de supresión que presenta. Y entonces esto ya se vuelve este ciclo de la adicción donde el sistema de recompensa ya se convierte en un sistema de recompensa inmediata. Lo quiero ya, lo necesito ya. ¿Ok? Y entonces aquí también se explica mucho lo que hablábamos en los criterios donde las personas tienen una urgencia por ir a consumir, ¿verdad? Ya se van más desde el impulso. Porque además, si empezaron a consumir muy jóvenes, no tienen esta capacidad de controlar el impulso, pero además esta necesidad de solventar esta concentración excesiva de dopamina hace que la persona se vaya a consumir sin pensar en las consecuencias. Permiso un momentito. Y bueno, y seguimos con los factores de riesgo psicológicos y todo esto se va entrelazando, ¿verdad? Las personas tienen sus situaciones fisiológicas, genéticas, de neurotoxicidad, ¿verdad? Desde el uso de la sustancia, pero también hay factores psicológicos. Una persona que per se es impulsiva, desde algún trastorno o un trastorno de déficit atencional, que los adultos pueden tener su déficit atencional, eh, desde su carácter, un temperamento fuerte donde es impulsivo, donde hay una baja tolerancia al estrés, estas personas que tienden a asumir riesgos excesivos, eh, los trastornos de atención, como decía, y pues algunos otros trastornos desde la parte psiquiátrica, como desde el afecto, desde una depresión, un trastorno de ansiedad u otros diagnósticos, hacen a la persona más vulnerable. Y entonces vemos desde la impulsividad que los adolescentes por sí solos son impulsivos, entonces esto hace que sean más vulnerables. Y la experimentación del consumo por presión de grupo, etcétera, hace que el neurodesarrollo se vaya deteniendo y que esta necesidad de dopamina inmediata cada vez sea mayor. Ve cómo todo se va relacionando. Entonces es muy importante y por eso hablábamos que el medio ambiente va a ser muy importante para prevenir un uso nocivo o una dependencia de alcohol, porque
si tenemos un ambiente donde podemos controlar el estrés, donde las personas tienen la posibilidad de externar sus emociones, donde tienen un buen ambiente laboral, con buena comunicación con los compañeros, etcétera. Esto va a hacer que disminuya muchísimo estos factores de riesgo que estoy comentando. Desde la parte social, pues la presión de amistades, el aprendizaje social, lo que decía, ¿verdad? Hay una baja percepción de riesgo del uso de alcohol desde lo cultural. Yo siempre lo digo, yo soy católica y yo recuerdo que los rezos del niño, lo más importante era el ponche. ¿Y cómo era un buen ponche? El que estaba bien cargado de alcohol. ¿Y a quién le daban el ponche? A todos, desde el más chiquitito hasta el más grande, tuvieran diabetes, tuvieran la enfermedad que tuviera, no importaba. Todos iban con ponche. Y entonces, desde esta baja percepción de riesgo, las personas empiezan a tener este contacto con el consumo y empiezan a generar esta tolerancia. Y si tenemos la predisposición genética y si empezamos tan chiquititos y esta parte del impulso se nos agrava, aquí vamos generando todos digamos, todos los numeritos, todos los factores para llegar a un trastorno por el consumo del licor. Hay otras situaciones, ¿verdad? Como el consumo aceptable que decía, pero también la baja escolaridad, la pobreza, el fracaso académico, familiares consumidores, situaciones de abuso o violencia. Estas son circunstancias que también van generando desde la parte psicológica mayor situaciones de estrés, de frustración, emocionalmente tal vez hasta con trastornos como depresión, como ansiedad, que van acercando a la persona a usar licor como una forma de compensar o de automedicación para aliviar esos síntomas que no le gustan. Pero el tema es de lo que ya les expliqué, donde ya se hace un ciclo donde el cerebro le va a seguir pidiendo y en mayor cantidad la sustancia. Voy a tomar otra vez agüita, con permiso. Y entonces es importante ver los efectos del alcohol, no solo por el hecho de que nos pueda generar una dependencia o un consumo nocivo, sino que el efecto de consumir licor puede provocar situaciones en la salud, inclusive accidentes. Y entonces aquí quiero mostrarles, se me corrió aquí la flechita, pero es más o menos lo mismo que dice acá. Los efectos según el nivel de alcohol, ¿verdad? Y entonces nos habla de que de un punto, o sea, de no tener nada a punto 0,3, hay un estado normal con un ligero sensación de bienestar y los reflejos aquí todavía están normales. Pero conforme vamos aumentando, va a haber una desinhibición, ya entonces hablamos más, nos ponemos a bailar, etcétera, y el tiempo de reacción es ligeramente reducido y hay dificultad para concentrarse. Pero ya con un punto 7, punto 9, la coordinación empieza a deteriorarse. Ya no podemos coordinar adecuadamente, ya no tenemos esa capacidad de medir bien las distancias. Aquí ya no tenemos esta capacidad para la concentración como tal. Ya para cuando se está usando de un punto 10 a un punto 15, hay un habla arrastrada, hay mareos, hay pérdida de equilibrio y por supuesto aquí es un alto riesgo de un accidente
ya después de punto 16 a punto 30, ya hay una intoxicación importante por alcohol y tenemos otros síntomas físicos importantes como vómitos severos que pueden broncoaspirar, hay posibles desmayos o hay una afectación en la conciencia y aquí inclusive hasta una sobredosis de alcohol que puede generar un paro cardiorrespiratorio. Entonces, estos efectos los podemos ver sin necesidad de tener ningún trastorno, ni un consumo nocivo, ni una dependencia. Un día, 31 de diciembre, fuimos a una fiesta y nos pasamos de tragos. Normalmente no consumimos y empezamos a consumir de una forma excesiva. Podemos tener situaciones de riesgo para la salud. Podemos inclusive, como les decía, llegar a una embriaguez profunda donde perdamos la conciencia, donde podemos hacer hipotermias y hacer un shock de hipotermia, donde podemos hacer un paro cardiorrespiratorio o inclusive al perder este juicio de cómo estoy, tomar las llaves, manejar y tener un accidente o ir bajo el efecto de la sustancia al trabajo donde uso máquinas y tener un accidente también desde la parte laboral. Desde los riesgos adicionales, ¿verdad? Esto, volvemos a lo mismo, no es necesario tener un trastorno para que esto suceda, ¿verdad? Esto cuando hacemos un consumo excesivo, aunque sea de una sola ocasión, tenemos estos riesgos. Sin embargo, las personas que empiezan a usar ya de forma de trastorno, donde cada vez va aumentando, tiene mayor riesgo a estas situaciones, ¿verdad? Entonces, la parte de la desinhibición reduce esta inhibición, como decía en el ejemplo del muchacho tímido que termina bailando y hasta ligándose a una chica. Bueno, este comportamiento más sociable puede hacer que tomemos decisiones imprudentes, ¿verdad? Y estas decisiones imprudentes, relacionarse, por ejemplo, con tener relaciones sexuales sin protección, ¿verdad? Y tener mayor riesgo a enfermedades de transmisión sexual. Alteraciones en la percepción, ¿verdad? Entonces puede experimentar cambios en el tiempo, en el espacio, llevar un juicio erróneo cuando va conduciendo, ¿verdad? Y entonces saltarse un alto, una luz roja, no medir bien una curva, ¿verdad? Varias cosas que pueden afectar esta percepción y generar un accidente. Eh, bueno, como decía, la desinhibición causa comportamientos de riesgo, como las relaciones sexuales sin protección, el conducir en estado de ebriedad y experimentar con otras sustancias también, ¿verdad? Porque ya bajo el efecto del licor me ofrecen otra cosa, yo estoy desinhibido, no tengo esta capacidad de juicio, entonces tengo mayor riesgo a experimentar con otras sustancias o inclusive que me pongan otra cosa en la bebida y no me dé cuenta. Desde la euforia y la relajación, las bebidas alcohólicas primero generan esa sensación de felicidad, de relajación, ¿verdad? Pero ya después la persona tiende a estar más impulsiva en sus comportamientos y va aumentando también en las conductas o los comportamientos agresivos y los actos peligrosos, ¿verdad? Tomando decisiones que pueden poner en riesgo hasta su vida, que volvemos a lo mismo y lo volvemos a repetir en la parte de los accidentes, ¿verdad? Donde la persona tiene una disminución en la coordinación, en el juicio, no puede medir bien los espacios, como decíamos antes, y esto generar accidentes, y no solo accidentes
de tránsito, también accidentes a nivel laboral o caerse, una caída, ¿verdad? Y esto generar alguna afectación física y hasta la muerte. Las dificultades motoras, ¿verdad? Esta capacidad de coordinación y equilibrio se van viendo afectados y podemos llegar a este tipo de lesiones o accidentes. Y como decía, una intoxicación aguda con síntomas graves en la conciencia y a nivel físico que puede llevar a la persona a un paro cardiorrespiratorio o, como les decía, que tengan vómitos excesivos y esto haga que la persona broncoaspira y pueda morir ahogado por el vómito, ¿verdad? También lo que les decía de la hipotermia, ¿verdad? Terminar con temperaturas muy bajas y pueden morir por hipotermia. Ahora vamos a ver los efectos de largo plazo. Aquí vamos a ver si se comparte. Segundo. Dejo de compartir la presentación, ¿verdad? Para compartir el video. Es así. Exacto, Luisa, sí. Sí lo estoy compartiendo. Sí, sí lo vemos. Vamos a ver si funciona el audio. No, Luisa, no se está escuchando. Hay que compartir con el audio. ¿Cómo hago eso? Perdón. Es aquí en la... Le das ahí a la flechita compartir y a la parte donde dice compartir contenido dice incluir el sonido. Le corres la barra, dice incluir sonido. ¿Quieres lo dejas de compartir y lo vuelves a poner Ok. Vamos a en ver. compartir? Ajá, le das link, das clic ahí y en donde dice compartir contenido vas a ver una barra que dice incluir sonido. Ajá. Sí. Ahí le das ahí clic Listo. también y ya lo puedes. Vamos a ver. ¿Sabías que el alcohol puede afectar tu nutrición y salud? ¿Se escucha? Sí, ya lo Perfecto. escuchamos. Hoy te contamos cómo el consumo de alcohol impacta en tu cuerpo y qué puedes hacer para minimizar los riesgos. ¿Cómo afecta el alcohol? El alcohol no solo aporta calorías vacías, sino que también interfiere con la absorción de nutrientes esenciales y el metabolismo. Efectos del consumo de alcohol. 1. Deficiencias nutricionales. Reduce la absorción de vitaminas como la B1, B12, ácido fólico y minerales como el magnesio. 2. Afecta el metabolismo. Sobrecarga al hígado, dificultando la metabolización de grasas y carbohidratos. 3. Aumenta el riesgo de enfermedades, como daño hepático, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. 4. Impacta el sistema inmunológico, debilita tus defensas naturales, dejándote más vulnerable a infecciones. 5. Contribuye al aumento de peso. Cada bebida aporta calorías vacías que se acumulan fácilmente. Vamos a dejar de compartir. Y comparto. Un segundo. Volvemos a la presentación. Sí estoy compartiendo la presentación.
Sí, señora. Gracias. Ok, como vieron en el video, hay afectaciones ya a nivel más metabólico, la parte de la deficiencia de vitaminas. Esto es importante. Cuando hay un consumo ya más a largo plazo, más crónico, la absorción de estas vitaminas no se da a nivel gástrico, entonces se va perdiendo estas vitaminas. Y estas vitaminas del complejo B son vitaminas que ayudan mucho en formar la mielina, que es como el tejido que cubre los nervios. Entonces, va a afectar mucho las conexiones neurológicas y ahí afecta la concentración, la parte de la memoria, también esta parte de los temblores, hormigueos, ¿verdad? Las personas pueden tener muchos síntomas a nivel neurológicos y lo más riesgoso es las demencias asociadas al consumo de alcohol. Pero no solo eso, ¿verdad? También vemos que las personas tienen mayor riesgo a generar enfermedades asociadas al consumo, como la hipertensión arterial, pueden tener úlceras gastroduodenales, ¿verdad? A nivel digestivo alto, la cirrosis, ¿verdad? Que siempre están ahí, ¿verdad? Y sabemos que están presentes desde esta afectación a nivel hepática a llegar a ser un hígado que ya no es funcional, que es pequeño, lleno de fibrosis, y que ya no cumple su función de filtrar. El tema de las cardiopatías, ¿verdad? Hay afectaciones a nivel cardíaco generando mayor cantidad de grasa, ¿verdad? Como decía en el video, aumentan las grasas que no son útiles, que no son para generar energía. Entonces, estas grasas, lo más peligroso es que se adhieren a los órganos vitales y uno de estos es el corazón con mayor riesgo de infartos, con mayor riesgo de insuficiencias cardíacas o que estos trombos de grasa vayan también a el cerebro y generar enfermedades cerebrovasculares también. También podemos ver diferentes tipos de cáncer asociados al consumo de licor, como el de hígado, el de mama, el de laringe, faringe, entre otros. Sí es muy común los cáncer gástrico asociados al consumo de licor, pero también otro tipo de trastornos digestivos, hasta un 21% de las muertes a nivel de trastornos digestivos se asocian a un consumo de larga data de alcohol. Y un 19% de las enfermedades cardiovasculares se pueden asociar al uso igual de licor ya de un largo plazo. A nivel psicológico, podemos ver a las personas con baja tolerancia al estrés, con cambios irracionales, y repentinos del humor, aparición de delirios o alucinaciones, trastornos emocionales, tanto desde la depresión, la ansiedad e inclusive que las personas lleguen a brotes psicóticos asociados al consumo de licor, donde se pierden de la realidad. Y bueno, esto desde la parte física, desde la parte psicológica, psiquiátrica, pero también a nivel personal y laboral vemos afectaciones, ¿verdad? Pueden haber afectación a nivel familiar, de pareja, pueden, al ir cambiando las prioridades, como veíamos en los criterios, las personas van aislándose de su familia, de su grupo de amigos, de sus compañeros y empiezan a tener como único objetivo el consumo de licor y esto hace que se descuide de estas relaciones y cada vez se aísle más. Pero también dentro de la forma de
sostener este consumo porque ya es algo patológico, como les explicaba, y esta necesidad también neuroquímica de mantener la dopamina, las personas empiezan a utilizar mecanismos de defensa para mantener ese consumo, ¿verdad? Entonces empiezan con mentiras, justificaciones, manipulación, niegan su problemática, se autoengañan ellos mismos para poder seguir consumiendo, y esto hace que haya una pérdida de confianza de sus seres queridos, de sus jefaturas, de sus amigos, de sus allegados como tal, ¿verdad? Y en el plano laboral como tal, hay mayor ausentismo, mayores conflictos, hay disminución en la productividad, ¿verdad? Y esto empieza a volverse un problema que cada vez es más difícil de pues negociar, trabajar, etcétera, hasta que la persona no tenga esta aceptación y no haga un proceso de rehabilitación, ¿verdad? Todos estos efectos, como decimos, es a largo plazo cuando una persona ya está generando un trastorno por el consumo del alcohol. Y aquí como para hablar un poquito de las estadísticas que podemos tener, podemos ver que en el 2023 hubieron 121.689 accidentes laborales asociados a el consumo de licor. Esto en la mayoría de los casos fue en el sector agrícola, en construcción y en trabajos domésticos. También se habla desde las incapacidades o el ausentismo, perdón, aquí lo escribí mal, hasta 24 días de incapacidad por accidentes. El ausentismo cada vez es mayor por el consumo, pero no solo el consumo, sino que la necesidad de la reposición a este consumo hace que estos días de ausentismo se alarguen, ¿verdad? Porque estaba consumiendo y pasó consumiendo 3 días, pero además después de ese consumo, para el consumo, necesita por lo menos otros 3 días para reponerse de su síndrome de supresión. Y a nivel de enfermedades crónicas, se reportan 5.645 enfermedades laborales asociadas a el consumo de alcohol, y esto desde el daño hepático, las situaciones musculoesqueléticas. Esto se asocia mucho a lo que les decía anterior con la deficiencia de vitaminas. Esta deficiencia de vitaminas que se hace por el consumo continuo de alcohol va afectando también los músculos y va generando rupturas musculares microscópicas que pueden generar contracturas más frecuentes, pueden generar dolores generalizados. También la parte de la salud mental, ¿verdad? Personas más ansiosas, depresivas, con rasgos de personalidad. Hay un montón de circunstancias que se convierten en enfermedades crónicas como tal. Dentro de esto, ¿verdad? Ya entendiendo el alcoholismo como una enfermedad, como una situación que genera un trastorno, que es un trastorno que afecta a nivel neurológico, que afecta a nivel físico, emocional y social. Es muy importante entender que si una persona está en un consumo y hay un consumo o una intoxicación aguda, más allá de hacer juicios de valor, tenemos que enfocarnos en ayudar a la persona y pues ya después hacer las intervenciones que se tengan que hacer, ¿verdad? Y aquí es muy importante tomar en cuenta que si una persona está en una intoxicación aguda, tenemos que identificar y revisar los signos de alerta
y saber cuáles van a ser esos primeros auxilios que vamos a generar sin necesidad de que sepamos nada de medicina, ¿verdad? Lo básico que yo puedo hacer como cualquier persona para ayudar a que una persona con una intoxicación aguda no termine, como les decía, hasta en la muerte. Entonces, la intoxicación aguda, primero entender qué es la intoxicación aguda como tal, es una ingesta reciente de alcohol que va a generar cambios psicológicos y de comportamiento que son desadaptativos y que duran en el tiempo que está durante el consumo y poco después, ¿verdad? Teniendo conductas inapropiadas como hablábamos anteriormente, pero también desde la parte física, tener incoordinaciones, marcha inestable, deterioro en la atención, en la memoria. El nistagmus es que las personas empiezan a mover de forma rápida los ojos en esta dirección, especialmente con cambios de posición. Pero lo más grave de esto es, como les decía, van perdiendo la conciencia. Estar en un estupor es estar profundamente dormido, donde no hay una conciencia, donde usted no lo despierta fácilmente. Puede despertarse por dolor, pero no porque lo muevas o porque lo llames, y llegar inclusive al coma, donde ya está fuera completamente inconsciente. Pero también desde esta intoxicación, desde la parte psiquiátrica, puede haber agitación, puede tener conductas agresivas y hacerse daño o hacer daño a otras personas. Entonces, después de esta, de este consumo y estos síntomas, pueden tener inclusive convulsiones, la hipotermia que les decía anteriormente, las respiraciones lentas. ¿Y cómo vamos a saber que hay una respiración lenta que ya nos debe de preocupar? Cuando una persona, ¿verdad? Usted le pone la mano en el pecho y cuenta menos de 8 respiraciones por minuto. En un minuto, ya con 8 respiraciones, estamos hablando de una respiración lenta que en cualquier momento la persona puede entrar en paro. O no solo esto, también que tenga respiraciones irregulares, ¿verdad? Que está respirando, deja de respirar por unos segundos y vuelve otra vez, o las respiraciones son como entrecortadas o con un sonido extraño. El no poder despertar, ¿verdad? Que estamos llamando a la persona, intenta abrir los ojos, no lo logra, o que definitivamente ya no logra despertar. Los vómitos, ¿verdad? Que pueden ser, el vómito es desde un reflejo, ¿verdad? Entonces, la persona no tiene que estar consciente para vomitar. Entonces, una persona inconsciente o en un estado de somnolencia por alcohol vomita, ese vómito se devuelve y puede llegar a pulmón y hacer una broncoaspiración, que es una situación riesgosa, ¿verdad? Aquí hay ejemplos de lo que son una bebida estándar de alcohol, ¿verdad? Según la bebida, y hablamos que ya una persona que no tenga una tolerancia, ya 3 bebidas estándar es un consumo donde puede estar en una intoxicación aguda, ¿verdad? Y tener todos estos riesgos que acabamos de hablar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer si estamos en la fiesta de la empresa y alguien se pasó de tragos? Y como les decía, la intoxicación no tiene que ser en una persona que ya tiene un trastorno, y vemos todos estos síntomas y estos signos. Bueno, primero es esto, ¿verdad? Educarnos sobre qué puede pasar para estar preparados, identificar estos signos de alarma y inmediatamente llamar al 911
o llamar al centro de intoxicaciones y ahí les dejo el número, porque en el centro de intoxicaciones pueden ir guiando a la persona que está asumiendo el rescate, cómo debe de manejar la situación y entonces da menos susto, ¿verdad? Pero siempre se llama 911 para que llegue un paramédico o un médico a tratar la situación ya desde la parte profesional. Siempre hay que acompañar a la persona, no podemos dejarla sola por el tema de que pueda broncoaspirar, el tema de que intente levantarse, se caiga y tenga un trauma en la cabeza, o la hipotermia, ¿verdad? Que empiece a bajar la temperatura y pueda también caer en un coma por la hipotermia. Y entonces aquí en este infograma vemos más o menos qué debo de hacer y qué no debo de hacer, ¿verdad? Entonces, llamar siempre a emergencias, lo primero que debo de hacer es identificar los síntomas, los signos, llamar a emergencias. Necesito que la persona se mantenga consciente. Si todavía está consciente, entonces tratar de estar sentado a la par de la persona, darle algo con que cubrirse para evitar la hipotermia. Si la persona ya está inconsciente, lo vamos a recostar en la posición que vemos en el punto 3, ¿verdad? Esta posición lateral, con la pierna así, la de arriba, digamos, ponerla hacia el frente, flexionada. Esto para que si la persona vomita, ¿verdad? Por gravedad, el vómito sí salga y no tenga la posibilidad de broncoaspirar, ¿verdad? Pero siempre hay que estar alerta y estar vigilante. Si la persona vomita, pues también ayudarle un poco más para que no broncoaspire. De igual manera, ¿verdad? Aquí no está, pero de igual manera le colocamos una manta, una cobija, algo que cubra el frío para evitar la hipotermia. ¿Qué no debemos hacer? Y es lo que normalmente se hace. No hay que darle de comer ni de ingerir absolutamente nada, ni agua siquiera, porque la persona se puede atragantar porque no tiene la capacidad, no está en conciencia de, pero también porque puede vomitar y generar una broncoaspiración. No inducir el vómito, ¿verdad? También esta es otra de las prácticas comunes, inducir el vómito. Esto también puede generar el riesgo de la broncoaspiración y nunca dejar a la persona sola. Aunque la persona esté consciente, no sabemos si va a perder la conciencia al rato, ¿verdad? Y si lo dejamos solo, hay mucho riesgo, como les decía, de golpes, de traumas, de broncoaspiración. Y hay que intentar mantenerlo despierto en lo posible, ¿verdad? Porque si la persona pierde la conciencia, hay más riesgo, como les decía, de esta broncoaspiración o de generar hipotermia y caer en un coma. Ok, entonces ahí hablamos de la intoxicación, que la intoxicación, como les decía, se puede presentar en personas que ya tienen un trastorno por consumo, ya sea un consumo nocivo, una dependencia o una persona que simplemente se pasó de tragos o una persona que nunca ha consumido y ese día consumió, ¿verdad? Vean qué importante esto, ¿verdad? Porque no tiene que ser solo en el trastorno. Pero ahora vamos a hablar de los síntomas de un síndrome de supresión, que para esto sí la persona ya tiene que tener el trastorno de la dependencia como tal, ¿verdad? Y entonces vamos a identificar
los síntomas comunes y ver la necesidad médica que tienen estas personas. Y entonces aquí, desde este entendimiento de enfermedad crónica, un síndrome de supresión van a ser síntomas físicos y psicológicos que van a afectar la salud de la persona y que inclusive pueden poner en riesgo la vida de la misma. Entonces, ¿cómo vamos a definir un síndrome de supresión? Bueno, vemos que hay signos y síntomas después de haber suspendido o reducido la ingesta del alcohol. Esto en personas consumidoras ya que tienen el trastorno de la dependencia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver 5 categorías, ¿verdad? Donde se pueden ver estos síntomas y estos signos. El estado de hiperactividad autonómica, ¿verdad? Entonces, esto que las personas están como sobre alerta, se agitan, se ponen un poco reactivos, si le hablas como que se alteran, ¿verdad? Hay alteraciones en el sueño, donde la persona puede pasar hasta días sin lograr dormir. Hay alteraciones gastrointestinales con diarreas, con vómitos, dolor a nivel epigástrico, o sea, en el estómago, ¿verdad? En la boca del estómago que llamamos, pero no solo eso, las personas pueden por la irritación gástrica, recuerdan las enfermedades que se asociaban al alcoholismo, que una eran las úlceras gástricas. Bueno, una persona que está en un consumo continuo y deja de consumir, se puede hacer una irritación gástrica importante y hacer un sangrado digestivo. También en las manifestaciones psicológicas, la persona puede estar en depresión o puede tener cambios bruscos en su estado de ánimo, puede hacer crisis de pánico, puede tener ya en situaciones más severas alucinaciones, delirios como tal. Eh, y el diagnóstico se hace basado a la presencia de este cese o esta reducción del consumo intenso y prolongado, ¿verdad? Entonces, una persona que, como se dice vulgarmente, se montó en la carreta y estaba consumiendo una semana, 15 días para el consumo, entonces lo que viene es toda esta sintomatología de un síndrome de supresión, ¿verdad? Que puede ser desde leve hasta severo. Voy con otro videíto. Vamos a ver. Nuevamente. Dejo de compartir acá. No se escucha, Luisa, por aquello. Se me quedó pegada la compu. Estamos teniendo problemas de conexión. ¿Me puedes? Sí, Ok. ya voy. Sí. Las computadoras hoy no me quieren. Ese es. Ay, sí.
Hola, en Psicología Visual presentamos Delirium tremens. Se trata de un cuadro confusional agudo producido por la abstinencia alcohólica. Es causado por la interrupción de la ingesta de alcohol en bebedores crónicos que han desarrollado una dependencia física. La abstinencia alcohólica consta de varias fases. Primera fase, a las 6 a 12 horas, aparecen síntomas vegetativos, ansiedad, taquicardia, náuseas y vómitos, cefalea, inquietud e insomnio. Segunda fase, 24 horas después de su aparición, la intensidad de los síntomas anteriores aumentan, con temblores y sudoración intensa. Pueden aparecer convulsiones. Tercera fase o delirium tremens. Existe una alteración del nivel de conciencia, desorientación y confusión. Aparecen alucinaciones visuales características y delirios muy vividos. Angustia psíquica y agitación. El cuadro vegetativo sigue con elevada intensidad. A esta fase solo llegan el 5% de los cuadros. Suele presentarse a partir de 72 horas. Aunque se trata de un síndrome agudo irreversible, es una complicación médica grave, tiene una mortalidad sin tratamiento del 20% y del 5% con tratamiento. El tratamiento suele ser mediante el empleo de fármacos sedantes del tipo diazepam y en algunos casos también antipsicóticos, haloperidol, hasta que remiten los síntomas. Espero que hayas disfrutado de este. Ok, vamos a dejar de compartir esto y volver a la presentación. Les prometo que esta es la última. La presentación. Estamos en la presentación, ¿verdad? ¿Sí me escucho? Sí, Luisa, sí te escucho. Ok. Bueno, vieron más o menos las características del delirio tremens y esto es algo muy importante. Como ustedes vieron, el porcentaje de personas que pueden llegar a morir por un delirio tremens no es algo que podamos decir, no va a pasar, ¿verdad? Un 20% en realidad sí es bastante, aunque en el video decía, no son muchas las personas, son la minoría quienes tienen un delirio tremens. Hay una situación, hay una circunstancia ahorita que afecta y genera que las personas tengan más estas sintomatologías. Se está dando que hay licores adulterados, ¿verdad? Entonces, el riesgo a que los síndromes de supresión sean más severos ahora están mayor y vemos más frecuentemente personas con estos delirios, ¿verdad? Y es muy, muy importante identificar estos síntomas. No sé si estamos desde medicina de empresa y vemos desde las primeras fases, no dudar en enviar a esta persona a un servicio de emergencias para generar la atención adecuada y prevenir que vaya avanzando en las fases y tener el riesgo de la muerte, ¿verdad? O tener el riesgo de tener de un colaborador convulsione por un síndrome de supresión en el trabajo, ¿verdad? Entonces, muy importante identificarlo como tal, el síndrome de supresión con delirio tremens. Bueno, y entonces vamos ya a lo que sería el abordaje a nivel laboral, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar que esto debe de ser un trabajo desde la prevención, donde vamos a detectar situaciones tempranas que nos lleve a prevenir un trastorno como tal, y si la persona ya tiene
una dependencia o tiene un consumo nocivo, poder brindar la atención adecuada, poder brindar el apoyo ante el trastorno, ¿verdad? Y esto lo vamos a hacer desde una política coordinada en la empresa, con un servicio de salud integrado, ¿verdad? Preferiblemente donde exista médico, donde exista psicología, donde tengamos la posibilidad de generar talleres y propuestas donde vamos educando a las personas de los riesgos del consumo, pero no solo eso, sino brindar a las personas el apoyo en un proceso de tratamiento, ¿verdad? Donde inclusive podamos involucrar a la familia, explicarles sobre el concepto de enfermedad en el alcoholismo y no solo verlo como una situación social o una situación de que la persona no quiere cambiar y todo lo que podemos escuchar popularmente. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque vamos a ver que si empezamos a trabajar desde programas preventivos o empezamos a generar programas de tratamiento y apoyo a los trabajadores que tienen ya un trastorno, vamos a disminuir el ausentismo, van a haber menos incidentes y accidentes en el trabajo, hay menos accidentes de tránsito también, ¿verdad? Que afecta que la persona vaya a sus trabajos. Tienen menos problemas emocionales y de familia, ¿verdad? Que entonces va a hacer que la persona esté emocionalmente en mayor capacidad para ser productivo, tiene mayor compromiso con el trabajo, con la organización, con los compañeros, una mayor productividad, mejor rendimiento. Y bueno, esto también va a generar una imagen positiva de la organización porque estamos hablando de que además de prevenir las situaciones, se está brindando el apoyo a las personas que tienen un trastorno. Entonces, dejamos el estigma y empezamos a trabajar con la persona y su necesidad desde una enfermedad, ¿verdad? Y entonces nos habla esto, es de unas guías de se me fue, es una asociación, es una fundación que se llama Proyecto Hombre, que da atención y educación en el tema de adicciones y generan varias guías de atención. Entonces ellos generaron una guía de abordaje integral en el trabajo, ¿verdad? Y entonces esto es tomado de acá. Y es muy importante generar estos espacios en el trabajo para poder primero generar confianza en la persona que tiene ya un consumo problemático, ¿verdad? Esta persona que tiene un abuso, un uso nocivo, que ya inclusive hay una dependencia, que tiene temor de expresarlo en la empresa, es muy importante empezar a generar talleres, espacios educativos para quitar el estigma y empezar a verlo como una enfermedad, que es lo que debemos de ver, ¿verdad? Y entonces, desde los principios rectores en las entidades, es muy importante pensar que, bueno, esto desde la universalidad, ¿verdad? Empezar a generar estos planes desde la universalidad, pues porque hay legislaciones y normativas vigentes que nos dicen que debemos de hacerlo, hacer una participación general para la prevención, para la educación, pero también hacer un consenso e identificar las personas que necesiten mayor ayuda, ¿verdad? Y entonces
ajustar estas ayudas, este apoyo desde las necesidades particulares, desde una acción centrada en la persona, ¿verdad? Y esta acción ya centrada en la persona, ya enfocada en la persona que tiene consumo problemático, que ya tiene un trastorno como tal, por supuesto, cuidar la confidencialidad, que sea de tranquilidad para la persona también que va a tener estabilidad en su puesto laboral, que el proceso es completamente voluntario y que va a tener una red de asistencia, que no va a estar solo en el proceso, que va a estar acompañado por un equipo desde su empresa, aunque sea referido, por ejemplo, en el IAFA, ¿verdad? Que lo refieran al tratamiento al IAFA, pero que tenga un equipo donde pueda ir conversando cómo va evolucionando su proceso, ¿verdad? Esto también importante, hacerlo desde un enfoque de género, e integrar las políticas de salud y seguridad que cuenta el país, ¿verdad? Porque sí se tienen como tal. Y entonces vamos a estructurar las acciones, ¿verdad? Y desde lo que nos dice el Proyecto Hombre, deben de ser amplias y flexibles, diseñadas para implementarlas con calma, pero con constancia, ¿verdad? Y sí se pueden realizar algunas acciones aisladas según la necesidad, pero la idea es ir generando esta estructura, ¿verdad? Y la idea es analizar y diseñar las herramientas según las necesidades de la población, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ofrecer acciones más personalizadas que generan mayor eficacia y mayor eficiencia, ¿verdad? Entonces, si empezamos a generar primero un análisis de la población que tenemos, si es una población joven, qué sale los fines de semana, qué tipo de salidas, ¿verdad? Empezar a identificar esto para empezar a hacer primero más acciones preventivas desde la sensibilización y la información, ¿verdad? Entonces, se empiezan primero a plantear medidas para reducir los riesgos del consumo e incrementar la protección en las personas, ¿verdad? Y también la educación del riesgo de generar una dependencia como tal. Después vamos formando equipos, vamos haciendo talleres, vamos generando también este conocimiento para también generar grupos que puedan hacer intervenciones tempranas a los compañeros más cercanos, ¿verdad? Pensemos una empresa grande donde no podemos darnos cuenta de todo, pero tenemos un equipo pequeñito donde en cierta departamento podemos identificar personas que tienen algún riesgo y poder intervenir de forma temprana. Esto siempre generando confianza y estabilidad. Siempre es muy importante hacerlo desde el apoyo de la empresa, no como una amenaza, ¿verdad? Generando esta tranquilidad a la persona de que si se somete a un proceso de tratamiento, de atención, va a tener su estabilidad laboral y que pues va a estar apoyado por un equipo dentro de la empresa y pues un equipo profesional en salud, ¿verdad? Y pues generar ese tratamiento a la persona desde profesionales y también darle otras opciones como los grupos de ayuda mutua, ¿verdad? Y esto nos hace una empresa saludable. Y entonces, desde las intervenciones vamos a generar motivación desde estrategias de intervención breve, ¿verdad? Donde vamos a utilizar, podemos utilizar
desde la motivación al cambio, desde una escucha activa sin juicio, desde hacer ciertos, se me va la palabra, perdón, donde vamos a dar aportes positivos a la persona, ¿verdad? Donde vamos diciéndole cosas pequeñitas que va mejorando y generando esta motivación. También apoyar a las personas desde programas de rehabilitación, ya sea un acompañamiento ambulatorio desde acá, desde el IAFA, o un acompañamiento ambulatorio si hay un equipo interdisciplinario preparado en la empresa, también desde los grupos de ayuda mutua, desde la filosofía 12 Pasos, como Alcohólicos Anónimos. También es muy importante, como decía, un acompañamiento multidisciplinario, ¿verdad? Desde la parte médica para trabajar el tema del síndrome de supresión, estabilizar a la persona, desde la parte psicológica, desde el apoyo a la familia también, desde estos grupos de autoayuda, todos en equipo haciendo estas intervenciones. Y bueno, entrando en ese camino, ¿verdad? Cuando se generan estas referencias, cuando logramos identificar a la persona con un trastorno por consumo, generamos la motivación, hacemos la intervención, la persona acepta un proceso, las referencias al IAFA se hacen ya puede ser a las oficinas centrales, al proceso de atención a pacientes, que es acá en San Pedro, donde estamos de 7 a 3 de la tarde, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, o si estamos en una zona rural, puede ser en los centros de atención integral en drogas, que hay en las zonas rurales desde Guanacaste hasta Limón. Hay los CAI, ¿verdad? Y tenemos la valoración médica, el tratamiento farmacológico, el tratamiento psicosocial. Acá tenemos enfermeros, en los CAI no hay enfermeros, pero igual está la parte médica y toda la continuidad del proceso de forma integral. También existe la posibilidad de la orientación familiar o las redes de apoyo, ¿verdad? Entonces, esto que les decía de brindarle apoyo a la familia, también puede ser desde una referencia a la familia a que venga a esta orientación familiar o inclusive la jefatura inmediata que necesite conocer más de cómo voy a actuar ante la situación, puede venir y recibir esta orientación. Existe la línea de orientación gratuita, que ahí también les dejo el número de teléfono y el correo, donde se puede llamar y se les brinda información detallada. Si hay una situación de crisis, también hay un apoyo de cómo manejar esta situación de crisis. Se le da contención a las personas y se le da la orientación de cómo y en dónde pueden empezar su proceso de tratamiento. Este es un programa que tiene el IAFA. Ahorita, bueno, tal vez Karina nos pueda ayudar un poquito más, pero creo que ahorita están como saturados con empresas porque todo el mundo quiere conocer y aprender un poquito más de esto, pero que sepan que existe, ¿verdad? Y que es un programa que tiene el propósito de ir modificando los patrones de consumo de las personas trabajadoras desde esta educación, desde estos talleres que les decía, ¿verdad? Fortaleciendo también a las empresas, incorporando políticas, normas, servicios de promoción de la salud, ¿verdad? Se hace todo un plan, una estructura de cómo prevenir y tratar a las personas con consumo de sustancias en el medio laboral, ¿verdad? Esto a nivel privado o instituciones públicas, igual ahí dejo el correo, pero como les digo, sé que pasa bastante ocupadas las compañeras con este programa.
Hablar un poquito de la legislación, no soy experta en esto, pero desde lo revisado hay normas nacionales sobre el consumo de alcohol en el trabajo, ¿verdad? Por supuesto, la prohibición del estado de embriaguez en su lugar de trabajo, se establece en el artículo 72C del Código de Trabajo, ¿verdad? Donde dice que está absolutamente prohibido presentarse a laborar en estado de embriaguez. El consumo durante los descansos, no hay una prohibición tal cual como está el artículo, pero sí dice que si esto va a afectar a lo interno, no se debe de dar, ¿verdad? Entonces, esto es mucho más desde las reglas y las normas que tiene o que genere la empresa. Sé que hay empresas que sí tiene este permiso, pero en lo general no debería de ser. Viendo desde las afectaciones, ¿verdad? Con poquito consumo, ya empezamos a perder ciertas capacidades, ¿verdad? Entonces es un riesgo. Con respecto a las pruebas de detección, esto, bueno, tiene desde el derecho de la persona, tiene el derecho a negarse a la prueba, ¿verdad? Si se detecta una persona que ocasionalmente lo hace y que no es algo común, que llegó una vez en la vida, oliendo a licor o con algún efecto que nos haga sospechar en intoxicación aguda, y la persona autoriza, se puede hacer la prueba. Si hay reincidencia, esto es causal de despido, ¿verdad? Pero antes de esto, antes de pensar en despedir a la persona, al tratarse de una enfermedad, debemos de otorgarle la oportunidad a la rehabilitación, ¿verdad? Y es dentro de estos derechos que tienen las personas, el derecho a el tratamiento, a la rehabilitación, a no ser obligado a hacerse pruebas como tal, y también es importante que tienen derecho a tener una incapacidad por los síntomas agudos físicos o mentales asociados a el trastorno por consumo de alcohol. Y esto es algo importante. O sea, una persona en un síndrome de supresión, como vieron ustedes en el video, por ejemplo, no puede llegar a trabajar. Y por supuesto que necesita este periodo de descanso y de reposo. Bueno, y como dentro de las normativas, ¿verdad? IAFA es el ente rector, ¿verdad? Y es quien promueve los programas de prevención, de detección e intervención, y damos el tratamiento de forma ambulatoria. De los derechos y deberes del empleador y el colaborador. En cuanto al empleador, de contar un reglamento que prohíba trabajar bajo el efecto del licor, que no se consuma licor en el tiempo del almuerzo, y establecer las consecuencias del incumplimiento de esto. Ofrecer a la persona que ya tiene un trastorno alguna posibilidad de rehabilitación, ya sea desde equipos internos que trabajen de forma ambulatoria hasta la posibilidad de brindar el espacio para que la persona vaya a internarse, que esto también tiene un derecho de incapacidad, ¿verdad? Si una persona se interna para rehabilitación, tiene todo el derecho a la incapacidad por ese tiempo. También, bueno, el empleador tiene el derecho a sancionar o inclusive el despido si ya la persona llega bajo el efecto del licor o ya lo hace de forma frecuente, o si pone en riesgo a otras personas porque está, o a sí mismo porque está bajo el efecto del licor.
Bueno, en cuanto al colaborador, es importante que deban de trabajar en un estado donde no se pongan en peligro ellos ni a terceras personas. Deben de acatar el reglamento y las sanciones que sean aplicadas si incumple con el reglamento, pero también tiene ese derecho a someterse a un proceso de rehabilitación y cumplir con la misma. Y bueno, desde el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, muy desde lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Perdón. Debe ser importante la disponibilidad de servicios con un acceso equitativo y sostenible para las personas con ya un trastorno por consumo, readecuar los modelos según la necesidad de la persona, ¿verdad? Y bueno, de los principios, el principio desde la salud pública, ¿verdad? Los derechos humanos y la atención diferenciada. Esto mucho desde esta atención centrada en la persona. Vamos a enfocarnos en la persona, sus necesidades, ¿verdad? Y bueno, estas situaciones van también asociadas a los planes como la Política Nacional de Salud Mental, que está recién aprobada, también en los planes de las enfermedades no transmisibles 2022-2025 y también desde planes a nivel municipal, ¿verdad? En las oficinas de atención social o de prevención también. Las organizaciones, el IAFA, la Caja Costarricense, organizaciones no gubernamentales, inclusive programas desde PTDJ, ¿verdad? Que es un programa de tratamiento bajo supervisión judicial, ¿verdad? Desde justicia restaurativa, personas que, no sé, chocaron un carro bajo el efecto del licor o cometieron algún delito, tienen esa posibilidad de tener un tratamiento para su trastorno desde esta situación legal. Y bueno, las intervenciones desde los programas de prevención, la capacitación y remitir a servicios de salud a las personas para su tratamiento. Cosas importantes, ¿verdad? Los principios claves, recordar que trastorno por consumo de alcohol es una enfermedad, no es una falta, o sea, no es que la persona está incumpliendo al reglamento porque quiere incumplirlo, ¿verdad? Es porque tiene un trastorno que hace que se incumpla, ¿verdad? La persona tiene todo el derecho de la confidencialidad de su diagnóstico y de su tratamiento. El consentimiento debe ser voluntario para las pruebas y también para el tratamiento como tal. Y pues también el despido sí se puede dar si hay una negativa al tratamiento o hay un deterioro grave, porque a veces la persona sí acepta el tratamiento y hace diferentes intentos, pero retoma consumo y cada vez el consumo es peor y va incumpliendo mayormente el reglamento de la empresa. Entonces aquí, pues aunque ya se le brindó la posibilidad de tratamiento y ya se dieron todos los apoyos, si se debe despedir, está la empresa en todo el derecho. Desde el enfoque legal, apoyar antes de sancionar y tener la posibilidad de dar acceso a tratamientos y rehabilitación. Y las recomendaciones desde la Organización Internacional de Trabajo, que haya un trato igualitario para las personas y la reintegración laboral. Por ejemplo, cuando hacen un proceso de
tratamiento, si es un proceso de tratamiento residencial, de internamiento, volver con tranquilidad a su trabajo, si pues tuvo que haber una suspensión por incumplimiento, tener la persona la posibilidad de que regrese a su trabajo, pues con las, pues cumpliendo con el reglamento como debe de ser. Y esto voy a pasárselos al, a ver, para copiarlo aquí, tengo que salirme, ¿verdad? Voy a pasarles esto al chat, y vamos a hacer esta pruebita. No sé, si tengo tiempo, es que no tengo. No, Luisita, son las No. 11:03, ajá. Uy, sí, Más no. bien podemos anexarlo esto como parte, Ajá. digamos, de las intervenciones que se pueden Sí. hacer en el material que se vaya a mandar a cada uno de ellos, si gusta. Perfecto, excelente. Sí, ahí va el link. Este es un cuestionario que se llama Audit, que es para detección de consumo y nos indica el riesgo que tiene la persona de estar ante un trastorno, ¿verdad? Entonces, es una prueba muy fácil de hacer. Y nos puede dar una orientación, no es diagnóstica, pero nos orienta si la persona tiene un consumo que puede ser riesgoso a generar un trastorno. Y esto hace que podamos tener una intervención más temprana ante esta situación y poder generar el apoyo a la persona que necesita. Y ya terminé. Muchas gracias de verdad por la atención. Y bueno, si tienen preguntitas. Sí, bueno, primero, Luisita, darte las gracias, qué carga muy completa. La doctora Oviedo pues nos acaba de hacer un repaso de conocer un poco lo que es la diferencia entre la dependencia y el consumo nocivo de alcohol, ¿verdad? El poder conocer cuáles son también los síntomas y los efectos de la sustancia es sumamente importante. Nos sensibilizaste a lo largo de esta sesión también, Luisa, con el tema de cómo brindar apoyo a una persona que está intoxicada, ¿verdad? Nos ayudaste con eso, poder orientar. También nos hacían una pregunta acá en cuanto que no hay ningún consumo seguro, ¿verdad? De ninguna sustancia. Nos aclaraste también ese punto a lo largo de tu exposición. También finalmente nos acabas de aterrizar el tema en cuáles son buenas prácticas en cuanto a la atención de una persona con consumo y creo que cerraste con un punto muy importante que quisiera que todas las personas que participaron en este webinar se lleven, ¿verdad? Que no es lo mismo una sanción disciplinaria por un incumplimiento de una actividad laboral o de un reglamento interno que por el consumo de sustancias y eso creo que es importante. Y Luisa hizo un llamado a principios importantes en cuanto a temas de confidencialidad, en cuanto a responsabilidad también de acompañamiento dentro de las empresas. Nosotros siempre hacemos una recomendación y Luisa también acaba de hacer énfasis en que en casos con mayor complejidad se hace la referencia a IAFA. Siempre hacemos un llamado a que si hacen referencias a IAFA, por favor, lo hagan de manera detallada, que vengan con el acompañamiento también de la empresa. Nosotros pues no podemos dar datos por ese principio de confidencialidad de cómo se está dando la atención, pero sí podemos indicarles si están asistiendo, si no están asistiendo, ¿verdad? Esos elementos o inclusive abarcar dudas que ustedes puedan tener en cuanto a procesos de trabajo. Hay equipos en las diferentes regiones del IAFA que también están trabajando desde el programa en compañía, como bien lo decía Luisa. Tenemos una lista de espera bastante amplia, pero es importante que ustedes conozcan qué se puede hacer desde IAFA o qué se hace desde IAFA, pero también los instamos a que desde este conocimiento ustedes puedan realizar una sensibilización y por eso es llamado al inicio del webinar de que utilicen ya el material que está elaborado por IAFA para poder trabajar. Esto es un tema complejo,
también, que tiene mucho estigma dentro de la empresa, ¿verdad? Hay mucho temor de los colaboradores y Luisa también hizo un llamado a trabajar desde la empatía, desde la cercanía, desde la necesidad del mejoramiento de la salud de las personas. Y yo creo que es un trabajo que desde las empresas, desde nosotros y de cualquier intervención que se haga, esa autenticidad y ese acercamiento, sobre todo con las personas, parte. Nos hizo un llamado también al modelo centrado en la persona, Luisa, para el día de hoy nos dio algunos elementos importantes que desde este modelo debemos tomar en cuenta en el ámbito laboral. Y bueno, fue súper completo, Luisa. No eres especialista en el área legal, pero también nos diste un Sí. acercamiento. Siempre es una recomendación desde IAFA de que por favor, cuando establezcan procesos de trabajo, cuando establezcan normativas, siempre se asesoren desde el área legal. Es una parte sumamente importante en cuanto a temas de disciplinarios, ¿verdad? En cuanto a temas de acompañamiento, en cuanto a temas de trabajo también del consumo de sustancias. Nosotros vemos este tema el día de hoy porque el consumo de sustancias en el ambiente laboral es mucho mayor de lo que se da a nivel nacional, ¿verdad? De que nos arrojan los datos. Entonces es importante traerlo a la mesa como una estrategia de intervención, como focalizada, y que también desde el audit que nos presentaste al final, pues un instrumento que nos ayuda a orientarnos un poco cuáles son las poblaciones de riesgo y que podríamos intervenir. En la empresa es sumamente importante la prevención. Generalmente las personas que ya tienen dependencia o que tienen algún consumo nocivo, pues ya han incidido en varias amonestaciones disciplinarias. Entonces una persona con dependencia cuesta mucho que permanezca en su ambiente laboral. Entonces debemos de partir en el trabajo con aquellas personas que tienen factores de riesgo y que podríamos minimizar a que llegue a una dependencia. Entonces, Luisita, hice un resumen básico de todo lo que vos nos acabas de exponer, agradecerte. Por un tema de tiempo, pues ahí van a quedar dudas y consultas que nos dan, que nos establecieron ahí, ¿verdad? Entonces, Cari, perdón, ajá. es que estoy Adelante. leyendo una que creo que sí es importante Ok, aclarar. Es ok. con relación a las pruebas de alcoholemia y doping, que dice que sí debe de ser por el médico laboral o puede ser otra figura, como por ejemplo el jefe de planta. No, esto debe de ser por el médico, porque uno, las pruebas son fluidos, ¿verdad? Y los únicos que tenemos esa posibilidad de trabajar con fluidos, en ese caso, son los médicos, ¿verdad? Médico, enfermera, enfermero, en una empresa, serían como los únicos. Y la interpretación de la prueba solo la puede hacer el médico. Entonces, sí es importante de que cuando se hacen estas prácticas, si se hace una prueba de doping que se llama o una alcoholemia, solo el médico lo puede hacer. Médico o enfermero puede tomar la muestra y la interpretación solo médico. Ok, muchas gracias. También nos hacían ahí a lo largo de las preguntas, Luisa, un tema de si es necesario tener que llevan un diagnóstico del médico ya de si existe o no un trastorno, ¿verdad? Porque también la ley cobija a las personas que ya tienen definido, que ya tienen diagnosticado un trastorno y deja de lado a aquella persona que tal vez tiene un consumo perjudicial o un consumo nocivo desde el 6-11, ¿verdad? Y que es importante tal vez aclararlo el día de hoy, Luisa. Sí, es importante identificar que un consumo nocivo ya está dentro de los trastornos. Ya estamos identificándolo como un trastorno, entonces ya está dentro de la cobija. Y el diagnóstico sí debe de ser dado por un médico. Entonces sí es importante de que se tenga una valoración médica que genere estos criterios diagnósticos que yo comentaba al inicio para poder hacer el diagnóstico como tal del trastorno. Ok, está bien. Bueno, les agradezco a todos y a todas que estuvieron el día de hoy. Por un tema de tiempo, Luisa nos la prestan un ratito, ¿verdad? Y ya tiene que ir a atender pacientes, entonces no podemos continuar con acá, pero al inicio de este chat se anotó mi correo electrónico. Si tienen cualquier duda, cualquier consulta, me pueden escribir y si podemos pues, brindarle algún acompañamiento
A nivel general, desde IAFA, pues los estaremos apoyando. También aprovechar este espacio para que, por favor, cuando se hagan los webinars, inscríbanse para que sus datos queden registrados, para que puedan tener mayor acceso a todos los servicios que sean desde IAFA en temas de capacitación, porque si se conectan solo con el link, se pierde, digamos, la información de los correos electrónicos de cada uno de ustedes. Entonces, hacer un llamado también a que no se compartan los links, y sino que más bien se inscriban para que queden sus datos y ya queden en nuestra base de datos para recibir toda la información. El próximo año esperamos desde ya abrir un proceso de capacitación dirigido también a empresas, sobre todo en la intervención del audit, como bien nos decía Luisa, que va acompañado de acuerdo con el puntaje, con intervenciones breves, que para nosotros es sumamente también importante poder capacitar a las empresas, a todos los que están vinculados con personas trabajadoras o que están interesados también en abordar el consumo de alcohol, pues lo conozcan. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias y estén en contacto siempre con las redes sociales de IAFA y el sitio web en donde estamos actualizando la información en este tema. Que tengan un lindo día y que les vaya muy bien. Hasta luego.